Cosas básicas. Ustedes tenían un triángulo que era el triángulo rectángulo. ¿Sí? Ustedes saben que este es el ángulo recto. Entonces, para empezar, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Acuérdense, es el lado más largo del triángulo rectángulo y es el lado opuesto al ángulo recto. Ahora, ¿se acuerdan cuánto mide la suma o cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? O sea, ustedes tienen... 180. 180, exacto. O sea, ustedes tienen este ángulo que lo puedo llamar A, este ángulo que lo puedo llamar B. Entonces yo qué sé, que A más B más C, llamando este lado recto C, ¿sí? Es igual a 180 grados. O sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo suma 180 grados. Ahora, yo sé que C es igual a 90 grados, en este caso. Entonces, ¿cuánto suman A más B? A más B 90. van a sumar 90 grados. Entonces, siempre se tienen que acordar que la suma de los ángulos, ¿no? Que no son el ángulo recto, obviamente, de los otros dos ángulos, les va a sumar 90 grados. ¿Bien? Ahora, siempre, por convención, los ángulos, ¿sí?, se ponen con letras mayúsculas. Y los lados opuestos tienen el mismo nombre, pero con minúscula. Por lo tanto, para mí este sería el lado A, este sería el lado B, y este pasa a ser el lado C. ¿Se entiende? El lado opuesto al ángulo A es A, el lado opuesto al ángulo B es B, y el ángulo recto es C. Entonces de acá ustedes tienen lo que se denomina el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que les dice es que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué significa? Que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran un triángulo rectángulo cualquiera, que yo puedo decir este, donde evidentemente esta es la hipotenusa, yo puedo trazar un cuadrado acá, ¿no? Y el teorema de Pitágoras me dice que si yo hago esto, esta área y esta área, acuérdense, son cuadrados, la suma de esto que sería a al cuadrado y b al cuadrado, esto más esto, me va a dar este valor de acá que es c al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Y eso es lo que se denomina el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ahora bien, yo les dije que ustedes tienen un lado opuesto y tienen un lado adyacente. Entonces, fíjense, respecto de A, en este triángulo, este pasa a ser el lado opuesto. ¿Sí? Voy a poner acá las letras del lado adentro. Ahora, la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa.
Si este es el lado opuesto, el que no es ni opuesto ni hipotenusa, pasa a ser adyacente. Lado adyacente. Pero es el lado adyacente respecto de A. Por eso es que lo estoy haciendo con color rojo. Si yo hablo respecto del ángulo B, el lado opuesto va a ser este. Lado opuesto, ¿sí? Y este pasa a ser el adyacente respecto de B. Ahora bien, ustedes tienen una palabra que algunos se deben acordar que la vieron en años anteriores o en la primaria, ¿no? ¿Qué dice que es? Sorcar, no sé si entra ahí la... Sí. Sorcar, toa. ¿Sí? Técnicamente, nosotros vamos a estar hablando esto respecto del eje de abscisas y de ordenadas. Si ustedes tienen este gráfico, el eje de las X es el eje de abscisas y el eje de las Y es de ordenadas. Si ustedes trazaran una circunferencia cualquiera con un radio, que ese radio fuera igual a 1, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Ustedes tienen esto de acá, una circunferencia así, me sale bastante mal, ¿no? Pero esto se llama radio vector. Ahora bien, nosotros lo que sabemos es que también lo podemos tomar respecto de lado opuesto y lado adyacente. Las relaciones trigonométricas son estas de acá. Seno, coseno, tangente. El valor de O sería opuesto. Que en definitiva se refiere al eje de ordenadas. El valor de A sería el adyacente. Y la R se refiere a la hipotenusa. Tómenlo, es radio vector, pero tomen como que la H es muda, entonces no sabría dónde está ubicada. Entonces, donde está la R, que es radio vector, es la hipotenusa. O sea que acá yo tengo hipotenusa. ¿Qué significa esto? Que el seno, la función seno, es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y la tangente opuesto sobre el adyacente. exactamente, opuesto sobre adyacente. Y estas relaciones trigonométricas se respetan siempre, ¿sí? Y ustedes las van a tomar en función del ángulo que ustedes manejen. Entonces, ¿hasta ahí copiaron todo? ¿O les doy un minuto para que copien o les saquen captura? Ustedes pueden tomar el seno, el coseno y la tangente respecto de A o de B. Si yo hablo respecto de A, digo seno de A. ¿Cuál es el lado opuesto a A?
A, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es C. Entonces, el seno de A es opuesto sobre hipotenusa. Ahora voy a coseno. Coseno me dicen que es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente a A? B. Acuérdense, lo que no es opuesto y no es hipotenusa pasa a ser adyacente. Entonces esto sería B Sobre C. sobre C. Y si hacemos la tangente de A, esto es una T, Es A sobre B. A sobre B, opuesto sobre adyacente. A sobre B. Ahora, vamos respecto de B. Entonces, el seno de B. ¿Cuál es el opuesto de B? A. No, el opuesto No, de B. 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 ¿Y la hipotenusa? C. C. Ahora, coseno de B. Adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el C. adyacente de B? ¿Cuál es el adyacente de B? A A sobre C. sobre C. ¿Sí? Y ahora, tangente de B. B ¿A qué es igual? sobre A. Exactamente. B sobre A. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Van entendiendo esto? ¿El silencio significa que entienden o no saben de lo que estoy hablando? Fíjense, esto es ser ordenado. A ver, de un momento a otro no lo van a agarrar y es entendible. Por eso es que vamos a tener clases de repaso, repaso, repaso. Pero en pleno sentido común. Acuérdense que cuando hablo de seno, coseno y tangente, ¿sí? Yo voy a estar hablando respecto de un ángulo y ustedes tienen que darse cuenta cuál es el lado opuesto o adyacente del otro ángulo, de ese ángulo. Y la hipotenusa siempre va a ser la misma. Y esto sirve exclusivamente para triángulos rectángulos, ¿sí? No se olviden de eso, es exclusivo para triángulos rectángulos. Después vamos a tener otro tipo de triángulos que esto no sirve de nada. Pero la base de lo que es la trigonometría empieza desde acá, y es lo que vamos a estar viendo nosotros. ¿Bien?